Dios se creó a sí mismo. Y si no se creó a sí mismo, ¿quién lo creó? ¿Existe desde siempre? ¿Qué había antes? ¿Qué es el infinito? Jesús de pequeño se portaba mal, robaba. Uno de mis hijos tuvo una época un poco fluctuada. Si Jesús es hijo de Dios, ¿quién es San José? Ahí se dio cuenta que el pueblo de San José tiene un lugar complicado. ¿El cielo y el infierno existen? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Si rezar es hablar con Dios, ¿por qué no escucho nada? En la fe nos encontramos muchas veces con preguntas complicadas, porque es que educar en la fe realmente es algo difícil, ¿no? Es algo difícil, algo tan trascendental, tan etéreo, tan espiritual. Intentar razonarlo primero con un razonamiento adulto y después saber transformarlo para que pueda entrar en la cabeza y en el corazón de nuestros hijos. Educar en la fe es de lo más importante que como padres podemos hacer, de lo más importante porque es algo que nos interpela, que nos afecta, porque educar en la fe no habla solo de transmitir una serie de ideas, de valores, de creencias a nuestros hijos, sino también antes ser capaces de haber vivido y de haber entrado en esas creencias, de haber tenido una experiencia, de haber tenido un encuentro. Es imposible educar en la fe si yo no tengo fe, aunque sea pequeñita, un grano de mostaza de arena, como dice la Biblia. Basta un poquito de fe para poder transmitirla, pero necesitamos tener un encuentro, necesitamos tener una experiencia real de que Dios existe para poder así transmitírsela a nuestros hijos. Nos podemos encontrar, y seguramente alguno de vosotros estaréis en ese punto, y no pasa nada, cada persona tiene su momento, a personas que viven en el ateísmo. El ateísmo es Dios no existe, esto es azar, y lo que existe es lo que ves y lo que tocas. Otras personas dan un paso más y llegan al agnosticismo. El agnosticismo es algo debe de existir, porque esto no puede ser solo azar, pero no se puede demostrar. Sí que hay algo superior, pero no se sabe qué es y no se puede llegar a él. Pero luego llega Jesucristo y dice, sí, Dios existe, te puedes encontrar con Él, y es una persona que está en tu día a día. Y en eso consiste ser creyente, en creer que existe un Dios, pero un Dios que interviene, que está entre nosotros, que tiene que ver de verdad con lo que a ti te pasa en cada momento. Un Dios que está en tus preocupaciones, que está en tus sueños, que está en tus silencios, que está en tus problemas, que está en tus alegrías, que está en tus anhelos, que está en tu historia de vida. Entonces no podemos hacernos la pregunta de cómo educar en la fe si antes no nos hacemos otra pregunta, y es ¿quién es Dios para ti? Yo os invito a que os hagáis esa pregunta de verdad. ¿Quién es Dios para ti? ¿Tiene un lugar en tu vida? ¿Crees que existe? ¿No? ¿Has tenido alguna vez algún encuentro con Él? ¿Una sensación de cercanía? ¿En algún momento le has podido sentir cerca? ¿Has tenido ese afán de acercarte pero no has encontrado nada? ¿Quién es Dios para ti? Porque Dios, si existe, es alguien al que yo le doy una forma, al que le doy, por así decirlo, un perfil, una identidad muy concreta, y que yo me imagino de una forma genuina. A veces se representa a Dios como una especie de Papá Noel encima de una nube, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se imagina a Dios como se lo imagina, pero al final es quién es Dios para ti. ¿A ti te han hablado de Dios quizá, o no? ¿A ti te ha llegado por la cultura, por la familia, por tu entorno una idea de Dios, o no? Pero esto se trata de que tú te plantees para ti qué es Dios y que hagas tuya esas creencias que quizá has tenido a tu alrededor. Muchas veces no tenemos una imagen adecuada de Dios, porque en nuestra precariedad o en nuestra sencillez nos imaginamos un Dios que quizás se aleja de lo que realmente es o de lo que en la Biblia nos dice que es, ¿no? El de ese Dios de Jesucristo. Y muchas veces nos imaginamos un Dios que es un Dios dictador. A veces nos imaginamos que Dios es una especie de dictador que te dice cómo tienes que vivir, que tienes que hacer lo que a Él le dé la gana y tienes que someterte a su voluntad para que todo esté bien. Un Dios que es todo ley, un Dios que es todo norma. Un Dios que te oprime, que te quita la libertad, que te hace la vida más difícil. Un Dios que no es razonable, un Dios que es egocéntrico. Bien, pues muchas veces tenemos realmente una imagen de Dios así. Como alguien que se me impone, que no me escucha, que anula mi libertad. Claro, desde esta imagen de Dios, ¿yo qué visiono, qué relación voy a establecer con Dios? Una relación de odio, de rechazo, de miedo a hacerlo mal, no vaya a ser que me castigue. Hay personas que tienen una psicología más escrupulosa y pueden vivir con la sensación de culpa que le pisan los talones constantemente. No él debería, no debería haber gritado, no debería haber hecho esto, debería haber... Esas personas quizá tienen mucho más fácil imaginar esa existencia de un Dios así,
que impone, que es todo ley, que no me escucha, que no respeta mi libertad y que simplemente me hace que tenga que pasar por el aro. Si yo creo que Dios es esto, evidentemente no voy a tener una relación con Él, porque yo no quiero que nadie me someta, yo no quiero que nadie me domine y además me parece injusto. Entonces, o voy a relacionarme con Dios desde el miedo a que me castigue, castigo de Dios, que se dice, no, Dios no castiga. Voy a relacionarme con Dios desde el miedo, o voy a relacionarme con Dios, si me relaciono con Él, desde la rabia, desde la injusticia, desde la opresión, y al final, evidentemente, la acabaré rechazando. Otras veces nos imaginamos a Dios como una ley, ni siquiera es una persona, ni siquiera es un padre, es simplemente una ley, un conjunto de leyes, un conjunto de normas. Ser cristiano es hacer una serie de normas, tengo que ir a misa los domingos, tengo que casarme por la iglesia, si ya me puedo confesar de vez en cuando bien, tengo que portarme bien, tengo que ser bueno, tengo que tener unos valores, tengo que ser fiel, tengo que. A veces nos imaginamos a Dios simplemente como un conjunto de normas y entendemos que la fe o que la religión es una especie de activismo, de moral, que yo tengo que cumplir. No me puedo divorciar, Dios lo va a disfrutar, voy al infierno. Ojo con la sexualidad, porque también tiene que tener unas pautas concretas. Dios es ley, es moral. Y de hecho, muchas generaciones se han pasado mucho tiempo cuestionando y debatiendo acerca de esa moralidad. Parecía que creer en Dios es estar en contra del aborto. Y no creer en Dios es estar a favor del aborto. No vamos a hablar de estos temas, pero es que a veces nos pensamos que la fe, que Dios únicamente habla de moral, de ley. Si yo entiendo que Dios simplemente es una moral, es una ley, un activismo, va a pasar dos cosas. Uno, como con ese Dios dictador que me oprime, que le voy a rechazar porque me va a sentir absolutamente constreñido por este activismo. O dos, que entre en esta dinámica, que entre en este código y yo empiezo a, entre comillas, a vivir mi fe haciendo todo esto que se supone que se espera de mí o al menos intentándolo. Si no lo consigo, me va a sentir fatal, voy a vivir con un sentimiento de culpa horrible. Y si lo consigo, ¿qué pasa? Que me va a volver un elitista. Hay un concepto muy novedoso que yo lo leí hace poco, un artículo que se llama narcisismo espiritual, que yo nunca lo había escuchado así. El narcisista espiritual es aquel que lo hace, entre comillas, todas estas normas de moral que estamos hablando, entonces se piensa que es mejor que los demás. Te mira por encima del hombro. En la Biblia hay un pasaje que dice, gracias Dios porque no soy como ellos. Gracias Señor porque no soy como ellos. Qué soberbia, qué vanidad, ¿no? Como yo voy a misa, como yo, entre comillas, soy fiel, como yo intento portarme bien, doy un poquito de limosna, me creo mejor que los demás. Y además solo me relaciono con gente que piensa como yo. Si me encuentro a alguien que tiene otro pensar, que tiene otro sentir, que tiene otra filosofía, le rechazo, no es un igual. Entonces nos volvemos súper endogámicos. Yo, con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, todos pensamos igual, estamos aquí todos súper cómodos y todo lo que huela raro, lo que huela diferente, lo rechazo. Ese es el narcisismo espiritual que me lleva a aislarme de la sociedad, que lejos de compartir que quizá Dios existe y que eso es una buena noticia y es una fuente de esperanza, me aíslo y me dedico a juzgar a todas aquellas personas que no tienen a Dios en su vida. ¿Qué pasa? Que yo tampoco lo tengo, en verdad. Estoy viviendo, entre comillas, mi fe, si se puede llamar así, simplemente como un conjunto de normas. Hay mucha ley, hay mucho hacer, pero no hay amor, no hay corazón, no hay ser. Entonces desdibujo absolutamente la figura de Dios. A veces, en otras ocasiones, entendemos a Dios como un creador. No sé si habéis visto esa serie de Netflix, es de El hombre de los 1000 hijos, pues es una historia real, se basa en un hecho real. Creo que es un neerlandés que se dedicó a ir a diferentes clínicas, era un donante de esperma, entonces donó tantísimo esperma, más de lo permitido legalmente, que se decía que llegó a tener más de 1000 hijos. Es real, ¿eh? Bueno, pues a veces pensamos que Dios es algo así. Dios nos crea, se dedica a hacer hijos por el mundo, los hijos de Dios, y ahí que se queda, luego se desentiende absolutamente. Vale, sí, ok, yo llego a la conclusión de que Dios existe, pero me creo un día, además me creo, yo tengo una amiga que siempre dice, yo no pedí nacer, ¿no? Entonces me crea sin pedirme permiso, pero que luego aquí me abandonan esta vida, que es bastante complicada. Un Dios que me crea y que se desentiende, que no interviene en mi historia, que no interviene en mi día a día, que no me puedo comunicar con Él, que no me escucha, que no tiene en cuenta mi opinión, que no me ayuda, por el que no me siento querida, que no siento cerca. Lo que decía mi hijo, ¿no? Si se supone que rezando hablo con Dios, o hablo muy bajito, o es que estoy sordo. Un poco este Dios, ¿no? Que nos manifiesta, que no se revela, solamente crea. Una visión muy chata también de la figura de Dios. A veces entendemos a Dios como una especie de Dios de mago, ¿no? De una persona, una figura que tiene cierto poder y yo recurro cuando tengo problemas. Entonces cuando todo me va bien, yo hago mi vida
Pero cuando algo que me preocupa, cuando paso por algún sufrimiento, cuando tengo algo que me aflige, me acerco y le pido. Le pido, pues por favor ayúdame, te pido por esta intención, te rezo por lo otro, ¿no? De repente me sorprendo yendo a misa, hace 4 años bisiestos que no voy a misa, pero es que ahora estoy muy preocupada por este tema. Está muy bien, más vale que vayas a misa por eso que no vayas, ¿eh? Pero a veces tenemos un poco esa concepción de me acerco a ti cuando quiero algo. ¿Qué pasa? Que si sucede lo que yo quiero, estoy contento, pero luego me vuelvo a alejar. Y si no sucede lo que yo quiero, si no me concedes el deseo, te odio y me aparto de ti, porque eres cruel, porque no me escuchas, porque no haces lo que yo quiero que hagas. Una especie de genio de la lámpara, ¿no? Eugenio de la lámpara, que dicen mis sobrinas. Entonces vemos ahí a Dios una especie de Eugenio de la lámpara al que yo le puedo pedir ciertos deseos. Y si veo que me ha escuchado, pues igual se lo agradezco durante un tiempo, pero no ha habido un encuentro real. Es cuestión de tiempo que eso se vaya borrando, ¿no? Y que yo me vaya alejando. Entonces, bueno, con todas estas... Mira, esta se me había olvidado. A veces entendemos que Dios es una especie de ser cruel. Ese es el doctor Mengele, este doctor tan famoso en la Segunda Guerra Mundial que se iba a hacer experimentos con seres humanos. Pues a veces entendemos que Dios es una figura así, como alguien cruel, que le da igual el sufrimiento, que le da igual que hay un primer mundo y un tercer mundo, que permite catástrofes. ¿Dónde estaba Dios? A veces preguntamos. ¿Dónde está Dios en los accidentes de trenes? ¿Dónde está Dios en esos niños que están solos en el mundo? ¿Dónde está Dios en ese sufrimiento mío que yo perdí a esta persona tan pronto? ¿Dónde está Dios en esta desgracia que le está pasando a alguien que no se lo merece? ¿Dónde está Dios en el sufrimiento de inocente? ¿Dónde está? ¿Lo permites? Nos vemos a Dios como alguien que podría solucionar mis problemas, que me podría evitar mucho sufrimiento si no lo hace. Y como no lo haces es porque o no me quieres, o eres malo, o eres cruel, o simplemente te da absolutamente igual. ¿Te la trufas mi vida? Es que te da igual, si no, no me dejaría sufrir. Entonces empezamos a tener una imagen de Dios como un ser cruel, que le doy absolutamente igual, y que está ahí como jugando, ¿no? Con los juguetitos que él mismo ha creado. Una imagen también pues muy chata de Dios. Esto es quizá las imágenes que podemos tener de Dios. Un Dios que es un dictador, que me impone, que me oprime, un Dios que prácticamente no existe porque es un conjunto, es una moral, es una ley, un Dios que me crea y se desentiende, un Dios que es mago, que yo me acerco para pedirle cosas y luego me voy, un Dios que es cruel, que permanece absolutamente indiferente al sufrimiento del ser humano. Y en respuesta a esto, os voy a leer citas concretas y muy reales, sacadas de la mayoría de los evangelios, que dan respuesta a la imagen de Dios. Ante esta imagen de un Dios dictador que me impone cómo tengo que vivir y que me oprime, en la Biblia encontramos pasajes como estos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habla de libertad. La creación misma será liberada de la esclavitud, para gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La primera cita es de Juan, la segunda de Romanos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Corintios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, estamos llamados a ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No es la libertad como libre albedrío, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas. Ante la imagen de tener a Dios como un conjunto de normas, como una moral, la palabra de Dios nos dice: el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Romanos. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres creer en Dios? Ama. Aprende a quererte a ti mismo, aprende a querer a los demás. Así lo dice, palabra de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas. No dice ve a misa todos los domingos porque si no vayas eres una mala persona. No dice no pierdas los nervios nunca, no le grites a tu hijo nunca. Dice ama al prójimo. Lo que puedas, inténtalo. Pon el corazón ahí. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El Evangelio de Marcos. Misericordia quiero y no sacrificios. De Mateo. Si no tengo amor, no soy nada. De Corintios. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio. De las cartas de San Pablo. Ante la imagen de un Dios creador, que me crea y que se desentiende, la palabra de Dios dice: sé fuerte y valiente, el Señor, tu Dios, va contigo. No te dejará ni te abandonará. Del Deuteronomio. El Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. De Josué. No te dejaré ni te abandonaré. De Hebreos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Del Evangelio de Mateo. No temas, que veis que en el Evangelio se dice unas 365 veces. La Biblia tiene una simbología muy importante. Como diciendo, cuando te acercas a Dios, Dios te dice, no temas, no tengas miedo, no tengas miedo. Nos lo dice una y otra vez. Todos los días de nuestra vida nos dice, no tengáis miedo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, de Isaías.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, de Isaías. Es decir, cuando sufres estoy ahí, no me das igual. Aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Si tengo la confianza de que tengo un Dios que me acompaña, los miedos disminuyen. De los Salmos. El Señor te guardará de todo mal. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. También de los Salmos. No te creáis que se entiende. Te acompaña desde el inicio hasta el final de la vida. Nos coge de la mano todos los días. Ante la imagen de un Dios cruel, que pensamos que le da igual el sufrimiento humano, la palabra de Dios dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, de los Salmos. Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de Corintios. Jesús lloró la muerte de Lázaro. Lázaro era su amigo. Lázaro muere y él lloró, se conmueve, no le da igual. El Evangelio de Juan. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreo se compadece, nos consuela, está ahí cuando caemos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Es decir, cuando yo sufro, tú sufres. ¿Cuánto consuela eso? Eso a nivel psicológico, ¿cómo lo entendemos, ¿no? Cuando a veces lo pasamos mal y compartimos lo que nos sucede con una persona. No nos va a dar la solución, pero solo el hecho de compartirlo ya consuela. Y además, si vemos que siente un poco lo que siento yo, nos sentimos súper conectados, nos alivia y el problema no ha desaparecido. Pero gracias a que yo lo he compartido contigo, mi carga ahora es mucho más ligera, porque me siento acompañado en el dolor. El ser humano está acompañado para sufrir, está preparado para sufrir, está en nuestra naturaleza, ¿no? La vida está llena de dificultades, pero no estamos preparados para sufrir solos. Esa es la gran diferencia. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, de los Salmos. Ante la imagen de un Dios mago, al que solo acudimos cuando queremos algo, la palabra de Dios nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como diciendo, no te vayas, ven a verme. No solo cuando quieres algo, quiero que compartas tu día conmigo, tu día a día. Cuéntame tus rollos, me interesa. Yo estoy aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagáis, desde por la mañana, me tomo un café, me voy a trabajar. Es posible hacer que todo tu día esté acompañado de esta presencia. De las cartas de San Pablo también. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que entendemos? Pues al final lo que entendemos es que Dios es un Dios Padre. Bueno, ese es mi marido, está bastante lejos de Dios. Porque me enternece mucho esta imagen, porque es quizá lo que yo imagino lo más parecido a la imagen de Dios, un padre que se enternece con los hijos. Aquí es cuando acaba de nacer Gabriel, que es el pequeño, que ya tiene 6 años. Y entonces yo recuerdo esa imagen de que es que, no sé si, igual os acordáis con alguno de vuestros hijos, que se te cae la baba. Sí, se te cae la baba cuando ves un hijo, cuando ves que un hijo le hace cuchicuchi a tu otro hijo, cuando ves el amor entre dos hermanos, es que te deshaces, o sea, es que te mueres de amor. Entonces digo, quizá esto es lo más parecido, ¿no? Que yo desde mi pequeñez puedo entender esa imagen de Dios Padre, ¿no? Pero realmente es algo más parecido a esto. Se ve muy mal, pero es el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo, ¿no? Dios es Padre, no es un dictador, no es una ley, no es un scout que te dice tienes que tener muchos valores y ser muy bueno y hacer voluntariado. No es un Dios que se entiende, no es un mago que te concede deseos, no es un tío cruel que le da igual tu vida, sino que es un padre que te ha creado, que te conoce mucho más de lo que igual te conoce la persona que tienes al lado, más de lo que quizás te conoces tú, que sabe lo que deseas y lo que necesitas. Un padre que te quiere, que le preocupa, un padre que te mira cuando sabe que te estás equivocando, pero que te deja libre. Un buen padre que hace, pues dejar al menos lo intentamos, ¿no? Dejar que nuestros hijos tengan sus propias experiencias, porque ellos tienen que aprender. No voy a estar detrás toda la vida de mi hijo diciéndole lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer. Sino él tiene que aprender por sí mismo. Como padres respetamos, en la medida de la edad y la madurez del niño, la libertad de nuestros hijos. Entonces un padre que respeta nuestra libertad, pero que desea que estemos cerca de él, que está siempre esperándonos. La palabra del hijo pródigo es preciosa. Y además en todos los personajes, el hijo que se queda, el hijo que se va en el padre, porque es un hijo que decide pedirle la herencia a su padre y se tira a la mala vida. Y el padre, pues no le queda más remedio que dejarle ir. ¿Qué va a hacer? ¿Que le va a retener? Pues es lo que hace el Señor con nosotros, nos deja ir, nos somos libres. Tú te quieres alejar de mí, me parte el alma, pero es que tu libertad va por encima de todo. Yo tengo que respetar tu libertad. Este hijo hace lo que le da la gana, y luego cuando vuelve, hay cuando tú lees el pasaje entero en el Evangelio, dice que cuando el hijo estaba entrando, el padre ya abre la puerta y va a por él. O sea, el padre no se hace el digno de quedarse ahí en su sofá esperando a que venga el hijo descarriado a pedirle disculpas. Es que sale a su encuentro, es que va a correr hacia él como diciendo, da igual lo que hayas hecho, da igual, lo importante es que has vuelto. Me da absolutamente igual que me pidieras la herencia, que te hayas malgastado,
que me hayas abandonado, me da igual, has vuelto, pues yo voy a por ti. No te voy a decir, ves, te lo dije, no te voy a recriminar nada, no te voy a castigar, no voy a pedir que me compenses, voy a correr hacia ti, porque es la primera vez que tú corres hacia mí desde hace muchísimo tiempo. Y ya está. Y además voy a hacer una fiesta, porque esto es un milagro que has vuelto, y no puedo estar más contento. Es un pasaje precioso y quizá es lo más parecido a la imagen de Dios. Un Dios Padre que quiere que estemos cerca de Él y que nos quiere amar. Porque sabemos que la vida con amor es distinta, sigue teniendo dificultades, momentos buenos, momentos malos, luces y sombras. Pero cuando tú sientes que hay un Padre que está contigo, que de alguna manera ha pensado ya una vida para ti, seguramente distinta a lo que tú habrías pensado, vives con una sensación de pertenencia, de confianza y de seguridad que tú no tenías. Porque por una vez en la vida consigues soltar esta tendencia al control que tenemos todos. Consigues dejar de jugar a ser Dios e intentar que todo sea como tú quieres que sea, que tu vida sea exactamente como tú habías planificado. Y empiezas a vivir pues un poco más confiando, ¿no? Es decir, yo no me habría imaginado mi vida así, pero bueno, vamos a ver qué pasa por aquí, ¿no? Yo no me habría imaginado que tendría este problema con un hijo, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Yo no me habría imaginado verme en estas circunstancias, pero bueno, voy a ver cómo puedo responder, ¿no? Entonces aprendemos a vivir con un corazón muchísimo más abierto, muchísimo más confiado. Y aprendemos a sufrir de otra manera, porque veo que el sufrimiento tiene un sentido. Y porque además me creo que después de esta vida hay algo más, que no solo estamos aquí, morimos y ya está, ¿no? Sino que estamos llamados a algo más grande. Uno, a pasar por esta vida dejando pozo, dejando huella, y dos, aspirando a que ojalá después de todo esto podamos encontrarnos con algo que no sabemos, que no entendemos, pero que realmente haya merecido la pena, ¿no? Entonces, bueno, todo esto venía con ¿quién es Dios para ti? Entonces, sabiendo todo esto, os invito a que os volváis a hacer la pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Qué lugar tiene en tu vida? Bueno, ¿quieres que tenga un lugar? ¿Lo ha tenido? ¿Deseas que lo tenga pero no hay manera de que lo encuentres? ¿Estás enfadada? ¿Estás enfadado con Él? Hay cosas que no entiendes porque crees en Dios pero no crees en la Iglesia, algo que nos cuestionamos mucho. Da igual que no creas en la Iglesia. ¿Crees en Dios? Acércate a Él, cuenta con Él, de la forma que sea. ¿Quién es Dios para ti? Y sobre todo, ¿quién quieres que sea? Porque independientemente de la imagen de Dios que tú tengas, creo que todos nos encantaría encontrarnos con un Dios que es un Padre bueno, que nos quiere tal cual somos. Porque a veces ni nosotros mismos nos aceptamos tal cual somos, pero Él sí. Entonces creo que cualquier persona, cualquier niño, cualquier adulto, desearía encontrarse con un Padre así. ¿Qué nos dice la Iglesia acerca de la fe en la familia? Pues dos cosas muy importantes. Nos dice que la familia es una iglesia doméstica. Y esto es un concepto que San Juan Pablo II utilizó mucho y que tiene un significado muy importante, y es que veníamos de siglos anteriores donde se había entendido que la iglesia era el clero, por los sacerdotes y los consagrados. Entonces aquí, que la gentuza del populacho como nosotros, no teníamos nada que hacer. Bien, pues ahora sabemos que eso no es así, sino que en la iglesia, yo creo en Dios, pero en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia puede ser tu casa. Si aprendéis a quereros bien, o si intentáis quereros bien, si tú priorizas a tu familia, intentas cuidarles, intentas sacar lo mejor de ti, ponerte a su disposición, eso es iglesia. La familia es una iglesia doméstica, entonces no hace falta hacer cosas raras, ni afiliarse a ningún lugar extraño. Tú puedes ser iglesia en tu casa si pones en el centro lo importante, que es el amor, son los corazones de las personas que están ahí. Y luego la iglesia nos dice que la santidad es para todos. Entonces, estos son dos conceptos importantísimos. La familia como iglesia doméstica y la santidad como un llamado para todos. Todos los que estamos aquí presentes estamos llamados a ser santos. De verdad, no es broma. ¿Qué es ser santo? Encontrarme con Dios y, en la medida de lo posible, vivir haciendo lo que Él me pide en cada momento. Porque cuando tú estableces una relación con Dios, ves que te pide cosas muy concretas, cosas tan concretas, que te acompaña, que te consuela y que va a pensar las cosas mejor de lo que tú las piensas, solamente tienes que escucharle. Eso es verdad. Supone que va a vivir muchísimo mejor, con muchísima más calma, con la sensación de pertenencia, de compañía. Es que la soledad se reduce a la mitad, ¿no? Porque le da sentido a la vida. Y el sentido de que yo estoy aquí por un propósito, ¿no? Por el propósito de que tengo que vivir la vida amando. Porque eso es lo que hace que las cosas tengan un sentido. Nos conviene porque nos genera mucha confianza ante los acontecimientos y confianza en mí mismo. Porque hay muchas circunstancias en las que yo digo, yo no soy capaz. Por ejemplo, yo me casé hace 10 años y dije todos los días de mi vida, y yo pensaba, no me lo creo ni yo. Porque igual, yo no tengo la capacidad de decir, yo te voy a querer siempre, porque dentro de 20 años yo no tengo ni idea cómo vas a ser tú, igual estás inaguantable. O a lo mejor dentro de 20 años soy yo la que estoy inaguantable. ¿Cómo yo me puedo comprometer contigo toda la vida? Porque sé que aunque yo quizá no sea capaz, o tú tampoco, Dios sí que es capaz de darnos la fuerza.
Entonces, pues yo veo muchísimo más confianza, mucho más confiada, porque no hace falta que sea perfecta, que yo lo pueda todo. Yo te digo, yo voy a estar aquí, me pongo a tiro, pero esto lo vas a hacer tú. Y resulta que lo hace. Que hace cuando confías, que él hace las cosas. Entonces es fantástico, porque no hay que ser perfecto, simplemente hay que dejarse hacer. Porque siempre hay alguien que me acompaña y que me escucha. Y no sé si los aquí presentes tenéis experiencia de hacer algún momento de oración, pero de esos momentos de oración que reconfortan. De encontrarte delante del Santísimo, o solo en tu habitación, o simplemente en un momento paseando o en el coche, lo que sea, y hacer un pequeño momento de oración y sentirte en paz. Eso es una experiencia que cuando la tienes, te deja huella. Porque es una sensación de paz que no tiene precio. Y os invito a que lo hagáis, encontraos en silencio, en algún momento, decirle, no sé si existes, no, si estás ahí, pero quiero encontrarme contigo. Y eso se nota, se siente, ¿no? La oración es una fuente de paz. Nos conviene educar a nuestros hijos en la fe porque es más productivo, ¿no? Y es un índice de éxito que ellos construyan la vida sobre unos valores cristianos que sobre unos valores, por ejemplo, que herede la sociedad. Porque aquí o aprendemos a pensar por nosotros mismos, y la fe nos ayuda a pensar por nosotros mismos a la luz de la antropología cristiana, o al final la sociedad es la que piensa por ti. Entonces creo que no queremos unos hijos que la sociedad piense por ellos, ¿no? Sino que sea una forma de vida y una identidad que esté sujeta a unos valores que realmente tengan valor, valga la redundancia, y que sean importantes y que merezcan la pena, ¿no? Porque potencia los valores humanos, el respeto, la generosidad, la alegría, la caridad. No queremos educar en eso a nuestros hijos. Nos conviene educarlos en la fe porque entendemos el perdón como parte de las relaciones humanas. Como dice Jesús en la Biblia, perdonaréis 70 veces 7, es decir, infinitas veces. Que entiendan que el perdón forma parte de la vida y que en toda la relación el perdón se va a dar una y otra vez y gracias al perdón las relaciones se hacen grandes. Ostras, pues es la leche, ¿no? Sean capaces de ser buenos amigos, de ser buenos maridos o buenas mujeres el día de mañana, ser buenos hijos. No, es que es fantástico. Porque existe la confesión, y no sé si os habéis confesado alguna vez. Yo soy muy friki de la confesión, me confesaría todos los días de mi vida, porque me da gusto la sensación de decir, ya está, o sea, es que todo lo que haga da igual, ya no existe. Entonces los remordimientos, la culpa o el rum que tengo ahí desaparece. Porque Dios me dice, no pasa nada, esto como si no hubiera sucedido. Entonces, es que es súper terapéutico la confesión, ojalá mí se nos pudiera vivir así, ¿no? Porque educar en la fe da dignidad y autoestima. Ante esa sensación de autodesprecio que a veces tenemos, Jesucristo te dice que eres hijo de Dios, que haces despreciándote, ¿no? Que, bueno, mi hijo me decía, si Dios lo hace todo bien, ¿por qué me ha creado con defectos? Bueno, eso es un dilema mucho más grande, ¿no? Pero solamente porque seas hijo de Dios tienes un valor inmenso. Entonces, ¿qué me estás diciendo? De sentirte poca cosa, de que yo no valgo para nada, de que... O sea, el cristiano tiene una buena autoestima, pero no fundamentada en sus virtudes, que también tiene virtudes, porque Jesús habla de talentos, sino fundamentada en que tú eres hijo de Dios, y eso te hace que ya, por eso ya eres la leche. Porque reduce los apegos de las esclavitudes. Como nos ordena el corazón, la fe lo que nos dice es, no es importante el dinero, no es importante, o no es tan importante el éxito, no es importante el qué dirán, no es importante el fitness del cuerpo, no es tan importante es que hagas los mejores viajes o el coche que tengas. Lo importante es que quieras a quien quieres y que lo hagas bien, porque eso te va a llenar el corazón. Entonces ordena mucho la relación con los apegos, con lo material. Porque educar en la fe entiende el esfuerzo como forma de vida. Siempre tengo una amiga que siempre dice, el cristiano se complica la vida. Y es verdad, porque no te llama a la comodidad. Te llama a todo lo contrario, a salir de ti mismo, a poner a disposición de los demás todos los talentos que tú tienes, a meterte en jaleos si tú crees que realmente merece la pena porque tienes ahí una misión. Te complica la vida, pero te mete una cultura del esfuerzo que creo que a cualquier persona le satisface, ¿no? Porque entiende el sufrimiento como una ocasión de amar. Entiende una crisis de pareja como una ocasión de hacer este amor más fuerte. Entiende la época de rabietas de un hijo o la adolescencia que están insoportables como una ocasión de aprender a quererle en lo difícil. Es decir, una ocasión para hacer el amor más grande. El cristiano, la fe nos hace entender el sufrimiento desde otro prisma, ¿no? Tiene un sentido muchísimo más profundo, no tiene un sentido salvífico que se dice. Y luego educar en la fe otorga a nuestros hijos un sentido de vida porque les da una misión. La misión de permanecer cerca de Dios y de que, no dando cristazos por la vida evidentemente, pero en la forma que ellos tengan de vivir, que transmitan ese amor de Dios a las personas que les rodean, ¿no? Por la forma de amarse los conocerán. No hace falta ir dando cristazos, ¿no? Diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Pero si ven en una quedada con amigos el respeto con el que tú tratas a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, igual dicen, ¡ay, hay algo diferente! Igual ven en ti reflejado ese amor de Dios. Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo todo esto, nos conviene educar a nuestros hijos en la fe. Estamos hablando de quién es Dios para ti,
de por qué nos conviene educar a nuestros hijos en la fe, de qué dice la Iglesia acerca de la familia y la fe, que es Iglesia doméstica, que la santidad es para todos, pero también creo que es importante decir lo que es no ser cristiano. Ser cristiano no es cumplir una serie de normas, ser cristiano no es ser bueno. De hecho, dice, he venido a llamar a los pecadores, más que a los justos, no a los justos sino a los pecadores. Igual, Dios a mí no me importa porque lo necesito más que tú, no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, es así, no nos llama porque somos perfectos, todo lo contrario, sino porque le necesitamos más. Entonces, ser cristiano no es ser bueno, es intentar estar cerca de Dios, ¿no? Ser cristiano no es tener una familia tradicional de derechas y de BBC, bodas, bautizos y comuniones, ¿no? En España es verdad que se asocia un poco eso, ¿no? Y nos votan al PP o a Vox. Bien, si lo votas bien, pero es que ser cristiano no es eso, ¿no? Que a veces tenemos una especie de clichés que no tienen ningún sentido. Y ser cristiano tampoco es tener un montón de valores y ser una persona virtuosa y estoica, capaz de levantarse a las 6 de la mañana para hacer oración. Pues no. Si tú eres un desastre, si tú eres un caos, puedes tener el doble de fe que cualquier otra persona si realmente pones el corazón en lo importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora siendo un poquito más concreto, ¿no? Después de todo este rollo, vale, entonces, cosas concretas, ¿qué podemos hacer para educar a nuestros hijos en la fe? ¿No? Aprovechando, todos los padres de comunión, que tu hijo tome la comunión es una maravilla, porque Dios va a estar más cerca de vuestra familia a través de él. Eso es muy fuerte. Mi hijo la tomó hace nada, hace un mes. Y recuerdo verle y pensar, es una especie de sagrario andante, porque ya tiene como a Jesús más cerca, más dentro. Entonces, si Jesús está dentro de él y él está en mi casa, es que todos estamos más cerca. Entonces, de verdad que la comunión de un hijo es una oportunidad para toda la familia, para poder ir a misa, para hablar de temas que igual no habían salido antes, para tomar conciencia de lo que está haciendo. Porque a veces lo normalizamos mucho, pero entendemos realmente el sentido de la comunión, es entender el sentido de la Eucaristía, ¿no? Bueno, al final son muchas cosas. Entonces, ¿qué cosas concretas como padres podemos hacer para educar a nuestros hijos en la fe? Pues primero, teniendo una relación con Dios, cuidándola. Yo no te voy a transmitir el amor a Dios si yo no lo tengo, ¿no? Yo conozco perfectamente a mi bisabuelo Gabriel, no lo he visto en mi vida, pero me han hablado tanto de mi bisabuelo Gabriel, que si era así, que si tenía estas cosas, que si era gracioso, que si no sé menos, que yo siento que le conozco. Y no lo he visto, mira, ahora que lo pienso, no he visto ninguna foto de mi bisabuelo Gabriel, pero me han hablado tanto de él que siento que le quiero. Pues algo así, ¿no? Y es porque me lo han transmitido personas que querían a mi bisabuelo Gabriel, que en el caso eran sus hijos y sus nietos, ¿no? Entonces, bueno, que primero que os cuidéis de tener una relación con Dios, porque si realmente tenéis esa relación vais a poder transmitirla, ¿no? Después, queriéndoles a ellos de la forma en la que la Iglesia nos dice que les queramos, dentro de nuestra precariedad y de nuestras limitaciones, pero queriéndoles sabiendo que no son perfectos, con paciencia, con misericordia, con caridad, intentando no machacarles, no presionarles, no siendo esos crueles de ves, te lo dije, dejándoles libres como Dios nos deja a nosotros. Cuando cogemos un poco a Dios y a Jesucristo como modelo de relación y la intentamos un poquitito aplicar con los niños, hay fruto, ¿no? Entonces, queriéndoles a ellos como Dios nos quiere a nosotros. Hablándoles de Dios, hablándoles tal cual, porque los niños además, sobre todo los más pequeños, tienen mucho interés, son niños que tienen la curiosidad, una curiosidad innata, ¿no? Educar en el asombro, ¿no? Que hay un libro que habla de esto, de Catherine Lecuyer. Entonces a ellos les asombra casi todos los temas si tú le hablas con conocimiento y compasión. Entonces, que hablarle de Dios, de la creación, de alguna experiencia que hayáis tenido, por ejemplo, a veces, no sé si habéis tenido una experiencia, cuando fallece un miembro de la familia, puede parecer un poco raro, pero es fácil o es habitual cuando alguien fallece que tú tengas una experiencia como de cercanía, ¿no? Mira, hace poco le hablaba en consulta con una chica que decía, es que mi padre falleció y en su funeral yo de alguna forma sentí que estaba ahí, como diciendo, no se ha muerto y ya no existe, sino que hay algo más, ¿no? Y ella tuvo esa experiencia, pues qué bonito es, ella contaba esa experiencia a sus hijos. Sé que esto era un poco más así, ¿no? Pero ella permitió dar esa oportunidad de hablarle a sus hijos de la experiencia de Dios que ella había tenido, esa experiencia más trascendental, más espiritual. Entonces, hablarle de Dios, de Jesucristo, porque como decía mi hijo, Jesucristo robaba, y digo, bueno, yo creo que no. Entonces, hablar un poco de lo que haría, tuvo una vida normal, su padre era carpintero, iría al colegio, no sé cuántos, hablarle de Dios, ¿no? Tener pequeñas prácticas diarias de oración, una oración por la mañana, el bendecir la mesa, la oración de la noche. Bueno, la oración de la noche te puede parecer una chorrada muy bonita, porque como ya sabemos que los niños sí hablan esa última hora cuando ya está reventado, que si hay en un momento de irse a dormir, rezamos una pequeña oración, es fácil que sea un papá, ¿sabes qué? Entonces ahí te cuenta algo, ¿no? Entonces también es un momento como de intimidad, ¿no? Es un momento muy bonito. Yendo a misa los domingos juntos, en la medida de lo posible. Y no es por cumplir, porque no es que haya que cumplir, que hacer un check, sino que es un momento en el que paramos. Y mirad, esto es algo que a mí me sucede, no sé si a otros sucede, que a mí ir a misa me conviene, porque si esa semana o ese día o el día anterior he discutido con mis hijos o con mi marido, en el momento de darnos la paz, a mí se me pasan todos los males. Pero yo estoy aquí cabreada, ¿no?
pues le doy la paz y le doy un beso sincero y tenemos la experiencia real de salir de misa tranquilos. Y hemos estado cabreadísimos porque llegamos tarde, porque ayer hiciste ese gesto que me sentó mal, porque últimamente está insoportable y entonces no sé qué hacer con él. Y de repente paras, te pones delante de Dios, le pides ayuda, le das la paz, comulgas y es que todo se ve de una forma distinta, ¿no? Si ir a correr ya es terapéutico para muchos de vosotros, imaginaos ir a misa, puedes ir a correr, pero 300 veces más, ¿no? Entonces, bueno, por eso merece la pena ir a misa juntos, ¿no? Por la mañana, no por la tarde, porque, bueno, los mismos están muchísimo más pesados. Entonces, decirle un domingo por la tarde que tienen que ir a misa es pegarte un tiro en el pie, eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, que cada familia lo que encuentre, frecuentando los sacramentos, la confesión, os recomiendo de verdad que aprovechéis, especialmente los padres de comunión, para que os confeséis, si lo habéis hecho alguna vez, de verdad que es maravilloso. Es maravilloso, es súper terapéutico, o sea, es una estación de liberación brutal, ¿no? Y también la ocasión para hablar con un sacerdote, que nadie se escandaliza de lo que piensas, de lo que sientes, ¿no? Es con toda humildad decir, soy imperfecto, pero no pasa nada, y ya está, ¿no? Y salir con una sensación de dignidad, de paz. Teniendo en casa signos, esto parece una chorrada, ¿no? Pero tiene alguna presencia, alguna estampa, alguna imagen, alguna cruz, por la comunión muchas veces se regala una pequeña crucecita al niño, o una imagen bonita de la Virgen, algo, ¿no? Que realmente nos pueda recordar que estamos ahí, que realmente hay que estar con nosotros. Que os acerquéis a algún sacerdote o a personas que sepáis que tienen fe, ¿no? Porque a veces la fe simplemente se vive o se transmite acercándonos a personas que tienen a Dios cerca. Entonces, acercaros a las personas que sabéis que tienen a Dios en su vida. No para estar dando la turra o hablando de cosas así religiosas, que si surge también, pero acercaros a esas personas, porque realmente veréis cómo os lleváis algo, ¿no? Como eso se transmite. Y luego, por una parte también, haciendo alguna obra de misericordia de vez en cuando, ¿no? Esos pequeños gestos de caridad, ¿no? De mira, esto vamos a coger algunos juguetes y lo vamos a regalar a no sé cuántos. O vamos a ir a visitar a la tía Remedios, que a lo mejor está sola y seguro, o a esta vecina que hacen algún gesto de desprendimiento, ¿no? Algo de desprendimiento o cualquier gesto de caridad que a mis hombres puede llamar la atención, ¿no? Para ver que también el cristiano tiene una mirada que va mucho más allá, ¿no? Que puede desprender las cosas, que puede pensar en el otro. Entonces, bueno, que al final esto, con toda la naturalidad y con toda la paz, que insisto, que no se trata de hacer un montón de cosas y de cumplir una serie de normas, simplemente de entender que la fe es vivir queriéndome a mí, queriendo a los demás y queriendo a Dios. Punto. Y esto no me lo he inventado yo, porque así lo dice el Evangelio, ¿no? Todos los mandamientos se resumen en uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Amor a Dios, amor al otro y amor a uno mismo. Así que mucho ánimo.